año 98, los aficionados a los rallies y los que no, quedaron impresionados por esta noticia, por esta circunstancia que se dio en la última prueba del Mundial de Rallys de 1998 con Carlos Sainz y José Luis Moya. ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! No arranca, Carlos. What's happening, Carlos? Y no arrancó. Estaba a 500 metros de la meta y no tenía ni que ganar. Con que llegase era suficiente para convertirse por tercera vez en campeón del mundo de rallies. Y se quedó ahí tirado, a 500 viendo cómo pasaban los demás y viendo cómo se le escapaba la posibilidad de ganar el título. Estaba solo 500 metros. Pero descubrió que estar cerca no era suficiente. No era suficiente con haberse acercado tan próximo a lo que para él era la gloria en ese momento. Esta mañana vamos a ver un nuevo encuentro de alguien con Jesús, al que se le va a mostrar que conocer la verdad y estar cerca de Jesús no es suficiente para disfrutar de lo que significa ser parte del pueblo de Dios, ser parte de su reino. Y vamos a ver un encuentro de Jesús con un escriba, de nuevo un encuentro anónimo, alguien que no sabemos su nombre, pero un escriba que se acerca a Jesús y que le va a hacer lo que para él era la pregunta más importante. Lo encontramos en Marcos, capítulo 12 y el versículo 28. Dice así: uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que Jesús les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, es verdad lo que has dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más valioso que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Después, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Estamos en los días de esa semana final del ministerio terrenal de Jesús, en el momento previo a su crucifixión, cuando se está dando todo ese gran conflicto de los grupos que rechazan a Jesús y van finalmente a llevarle hasta la cruz. Y estamos en este capítulo, si veis este y el anterior, Jesús está en medio de debates y controversias con distintos grupos de personas. Ha hablado con gente de los distintos partidos religiosos, con los fariseos, con los saduceos, con los sacerdotes. Incluso ha habido, pues justo el episodio, la escena anterior, vemos ese momento de la imagen con la efigie de César y ese intento de pillarle, y cómo Jesús les deja asombrados con su respuesta: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que intentaban pillarle como fuera, con un desliz teológico, con un desliz político, social, económico, y en medio de esa controversia, de ese debate, se acerca alguien, y Marcos, tal y como nos lo relata, parece alguien con un enfoque un poco diferente.
Fijaros que en otros casos nos dice, se acercan para probarle, para tentarle, a ver si conseguían que cayese de alguna manera, pero en este relato de Marcos simplemente nos dice que uno de los escribas, y viendo que Jesús había respondido sabiamente, se acerca a él. No sabemos cuál era su intención. Podemos pensar que era uno de los enviados y a ver si pillaba a Jesús, pero el texto solamente nos dice que vino porque Jesús había respondido bien y le hizo una nueva pregunta. Era sincero, tenía mala intención, cambió de idea según Jesús empezó a responderle y se sintió atraído por Jesús. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que le hizo una pregunta que era el trending topic del momento. Etiqueta el gran mandamiento. Hoy los temas candentes son otros, pero en ese momento, en esas circunstancias de la vida espiritual de Israel, ese era uno de los grandes temas que eran de preocupación para todos, porque tenían la costumbre, además, de debatir cuáles eran los mandamientos, y cada escuela de teólogos judíos tenían sus énfasis, sus principios, tenían sus prioridades en cuanto a mandamientos y además tenían constantes debates entre ellos. Y cuál de los 613 mandamientos positivos o negativos que llegaron a codificar era el que era el más importante, el principal. Así que para este hombre no era una pregunta sin más, sino que era la pregunta del momento y lo que además tenía serias implicaciones para la vida cotidiana del pueblo de Israel. Probablemente hoy no le haríamos esa pregunta a Jesús y seguramente ese no sería el tema de interés en la sociedad que nos rodea. ¿Cuál es el principal mandamiento de Dios? Hoy quizás nos preocupa más cómo se puede bajar la luz, si la vacunación tiene que ser libre o obligatoria, si hay que pagar o no más impuestos, si hay que poner peajes, aunque no les llamen peajes, a las autovías. Esas cosas son las que quizás más nos preocupen. Pero las personas siguen teniendo y seguimos teniendo preguntas trascendentales acerca del bien y del mal, de la vida, de la muerte, del sentido de lo que somos y lo que Dios quiere de nosotros. Y en las iglesias muchas veces nos puede pasar como pasaba con los judíos en el siglo I, que estamos muy interesados en debatir ideas, en tener líneas que marcan tú estás a este lado, tú estás al otro, y muchos quieren decir a Dios, a que yo tengo razón al defender esta manera de hacer, de adorar, de organizar, de creer. El Señor criticó mucho a los de su tiempo porque les preocupaba muchísimo diezmar la menta, el eneldo, el comino, y se tragaban y se olvidaban de lo que realmente era esencial en la vida espiritual de las personas. ¿Qué es lo verdaderamente importante para Dios? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la relación de una persona con Dios? Esa fue la pregunta que le estaba haciendo el escriba a Jesús. Y Jesús le va a dar una respuesta aparentemente sencilla, pero tremendamente profunda. Fijaros que Jesús le responde con lo que él ya sabía. Porque al fin y al cabo Jesús lo que le dice no es más que el texto fundamental de la vida espiritual de Israel. Es más, era lo que recitaban todos los días. Y parte de la costumbre, obligación de un judío piadoso era recitar este Shema, esta oración que encontramos en Deuteronomio. Y acompañadme, por favor, a Deuteronomio 6, donde se habla precisamente de cuál es el gran mandamiento del Señor. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios y cumplas todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y efectivamente y literalmente eso es lo que hacían y siguen haciendo
los judíos que siguen los mandamientos de Dios. El tener eso delante, el tenerlo en la puerta, el tenerlo como símbolo en los flecos, es decir, es algo que viven como real en sus vidas. Y Jesús le dice, mira, la respuesta está aquí. Este es el gran mandamiento. Y empieza por una invitación a escuchar. Escucha, Israel, escuchad lo que Dios tiene para cada uno de vosotros. Y en estas pocas frases, Jesús está transmitiendo, está compartiendo lo que es la esencia de la fe bíblica. Lo primero es muy evidente, es reconocer quién es Dios. Es ese reconocimiento de que el Señor es el verdadero Dios. Y la humanidad, desde Génesis 3 en adelante, hemos dado la espalda a Dios de muchas maneras. Y el primer paso significa o implica reconocer que el Señor es Dios, reconocer que Él es el Señor y el Creador. Lo dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y ese es el primer paso, la primera necesidad que tenemos de reconocer quién y qué es Dios. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de nosotros. Si somos de los que nos acercamos a Dios, como este escriba, si eres de las personas que todavía está buscando qué es lo que le da sentido a tu vida y qué es de verdad la respuesta de Dios a tu necesidad. Si estás buscando, vas bien, pero eso no es suficiente. Hay decisiones que tenemos que tomar. Así que está bien. Lo primero, empezar por reconocer quién es Dios, que Él es real y que Él tiene algo que decirnos. Y continúa el texto, versículo 30, estamos en Marcos 12. El Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La clave está en nuestra disposición hacia Dios, en ese amar a Dios por encima de todo. Y aquí utilizan palabras que se mencionan muchas veces en la Escritura y que además tienen unos matices no siempre fáciles de diferenciar unos de otros, porque al final nos está hablando de la globalidad del ser humano, de todos los aspectos que definen quiénes somos, nuestra personalidad, y que debemos poner todo ese empeño en expresar y demostrar ese amor hacia Dios. Empieza por el corazón. Es decir, el amar a Dios no es algo superficial. Amar a Dios es algo que tiene que salir desde el interior de nuestro ser, que tiene que ser algo auténtico, sincero, que para nosotros de verdad sea importante el considerar a Dios como quien Él es y lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Hay que amarlo con todo el alma, poniendo las emociones, los sentimientos, lo que somos en lo que Dios pide de nosotros. Pero me llama la atención este uso también de la palabra mente, que por cierto no aparece en la cita de Deuteronomio, y Jesús sin embargo sí lo utiliza. Tenemos que amar a Dios también con la mente. Y muchas veces en la fe y en los ámbitos espirituales se hace como una dicotomía entre la fe y el entendimiento. Y sin embargo la Escritura lo ve todo unido. Tenemos que creer en cosas concretas. Tenemos que saber cosas acerca de Dios, de quién es Él. Y que nuestra mente, nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar esté alineada en lo que Dios dice. Y no olvidemos que nuestras mentes están siendo constantemente bombardeadas con multitud de ideas, de creencias, de ideologías, de valores, que justamente lo que hacen es alejar y distorsionar lo que Dios es y lo que Dios quiere. Por eso amar a Dios también es algo que tiene que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de ver las cosas. Al fin y al cabo, el llamado de Jesús inicial, ¿sabéis cuál era? ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando empezó a predicar? Arrepentíos. Es decir, cambiad de mente. Cambiad vuestra manera de pensar. Dar la vuelta a la visión, a los valores, a cómo tú ves el mundo y la vida, para alinearlo en cómo Dios lo ve. Así que amar a Dios con toda la mente. Pero además amar a Dios no se queda en un vago sentimiento y una serie de convicciones más o menos firmes, sino que hay que hacerlo, fijaros la última palabra, con todas las fuerzas. Es decir, que hay que poner nuestro empeño en ello. Es algo activo.
Amar a Dios no es una actitud pasiva en la vida. Implica que con lo que yo tengo, con lo que soy, con lo que puedo hacer, lo pongo en disposición de que Dios lo utilice. Mi energía, mis capacidades. Es curioso que una de las traducciones que en algunas tradiciones judías se hace de este mandamiento, cambian fuerzas por poder o posesiones. Interesante. Porque es uno de los matices que entra en la palabra. Es decir, amarás a tu Dios con todas tus posesiones, con lo que eres, con lo que tienes. Porque todo ello se lo entregas a Dios para que Dios lo use y como muestra de que realmente Dios es importante para ti. Porque al fin y al cabo, lo que tenemos y lo que hacemos con ello está demostrando qué es lo que de verdad es importante en nuestras vidas. En fin, lo que pide Dios no es poco. La frase es sencilla, ¿no? Pero lo que hay detrás y lo que eso implica es mucho. Pero bueno, podemos amar a Dios y decir todas esas cosas y expresarlo, pero Jesús no se queda ahí. Dice que el segundo es semejante. Fijaros lo que dice. Amarás al prójimo como a ti mismo. Así que no solamente hay que reconocer a Dios, no solo expresar y mostrar un amor integral hacia Dios, sino también vivir con un altruismo deliberado, consciente, hacia las personas que nos rodean. Y aquí Jesús está citando Levítico 19:18, y lo expresó, lo amplió esa explicación en esa parábola que todos conocemos del buen samaritano, ¿no? en la que responde quién es nuestro prójimo. Por supuesto, Dios está por encima. El segundo mandamiento es semejante. Lo primero es amar a Dios, y los demás no son Dios. Es un amor diferente y que está subordinado a ese amor a Dios. Pero es la evidencia de la autenticidad de nuestro amor a Dios. Porque cuando amamos a Dios, lo imitamos dándonos hacia los demás, a los que están en nuestro alrededor. Ese es el verdadero fundamento de la obra social cristiana, que amamos a Dios y por lo tanto amamos al prójimo y buscamos su bien, sabiendo que Dios es el que también operará en sus vidas. Y es curioso que el mundo cristiano a veces lo ha considerado este segundo mandamiento como opcional. El primero está muy claro, como misión de la Iglesia. El segundo, bueno, pues si hay tiempo. Pero Jesús no nos plantea esa posibilidad. Nos dice que los dos... Perdonad. Nos dice que los dos... No sé si sacar la vara tenía algún significado metafórico, pero lo guardaremos para otra... como ilustración para otro mensaje. Los dos son parte de nuestro llamado y de lo que Dios nos pide como creyentes y como Iglesia. No es una exigencia negociable, es consustancial a la fe cristiana, el mostrar también el amor a los que nos rodean. Y Jesús nos dejó muchas más alternativas. No hay otro mandamiento mayor. Esto es lo que sintetiza, lo que resume, lo que es el corazón de la fe cristiana. Igual que los judíos tenían que tenerlo delante, en su vista, todos los hombres, los creyentes, tenemos que tener estos mandamientos y estas prioridades claras en nuestras vidas. Tener clara cuál es la meta de nuestra vida y nuestras actividades. Y esa fue la respuesta de Jesús. Ahora, ¿cómo reaccionó el escriba ante esta respuesta de Jesús tan obvia en un sentido? Pues fijaros que su reacción nos muestra lo importante de tomar una decisión en la vida. Bien, maestro, es verdad lo que has dicho. Fijaros que lo primero que hace este hombre es honrar a Jesús. No es el primero, hay otros que hablan con Jesús y le reconocen que es un buen maestro. Recordáis a Nicodemo, cómo confesó que él tenía que venir de Dios, porque lo que estaba haciendo solo era posible si Dios estaba con él. Es decir, que ha habido personas que ven en Jesús algo especial. Y es cierto que hay muchas personas que pueden tener una cierta intuición, inclinación, un acercamiento y dar cuenta, oye, pues Jesús es alguien importante, qué bueno. Que las iglesias seamos las que mostramos quién es Jesús, porque es a Él a quien tenemos que apuntar, no a nosotros, no a nuestro nombre, no a lo que somos, sino a Jesús, que es a quien tenemos que llevar a las personas. Así que lo primero que hizo el escriba, dio en el clavo, porque reconoció que lo que decía Jesús era lo que debía ser. Y da la impresión de que el escriba tiene aquí como un momento iluminador, en el que se le enciende la bombilla de que es verdad, que esto es lo esencial, lo he sabido toda la vida. Pero de pronto él se da cuenta
de que eso es lo importante. Reconoce la verdad y descubre la maravilla del mensaje de Dios para toda persona. Y en el fondo ese es el milagro que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos llega con su palabra. Y quizás cosas que siempre habíamos oído, que sabíamos, hay algún momento en la vida que se hace real dentro de nosotros, que no es una teoría, que hemos escuchado muchas veces, es cierto, pero no nos ha tocado en el corazón. Y aquí yo creo que a este escriba se le ha abierto los ojos. El Señor toca su corazón para que se dé cuenta de lo que de verdad significa acercarse a Jesús. Al fin y al cabo, ese era el objetivo de la venida de Jesús. Mirad lo que dijo Zacarías. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por caminos de paz. ¿Has vivido ya esta realidad? Estoy seguro que la mayoría de vosotros sí, porque la mayoría sois creyentes y muchos de los que nos veis también lo sois. Pero esta es una realidad constante. Necesitamos que Dios renueve, reilumine nuestra visión, reactive nuestro corazón para acercarnos a Él y para vivir lo que significa una vida con Él. Pero quizás hay algunos de vosotros que todavía no habéis llegado a entender lo que Dios en Cristo Jesús os está invitando a hacer. Y me llama la atención que para este escriba no era solo una cuestión, digamos, teórica de doctrina. Fijaros lo que añade a lo que estaba diciendo Jesús. Amar al prójimo como a uno es más valioso que todos los holocaustos y sacrificios. Y también era una verdad que ya aparecía en la Escritura, por ejemplo en Oseas. Pero el escriba, el profesional de la palabra, el que dominaba lo que significaba la Escritura, se da cuenta de que hay algo que es mucho más importante que todas las costumbres, ritos, que eran parte de la vida del pueblo de Dios y eran buenas porque además Dios lo había mandado. Pero lo esencial no eran las prácticas y costumbres religiosas, sino el verdadero amor a Dios y el verdadero amor al prójimo. Eso era lo que marcaba la diferencia. Y eso lo descubrió el escriba en esa conversación con Jesús. Y Jesús insistía en ello. No se trata de religiosidad, sino que se trata de una relación viva con Dios que transforma tu vida. Y termina la conversación con un final que podemos llamar abierto, porque realmente no sabemos qué pasó con el escriba. Viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Bueno, esto es una de las cosas que más fastidia a los estudiantes, ¿no? Tu trabajo estaba muy bien, pero... pues si hay un pero, pues no estaba tan bien, ¿no? Si hay que... Y esto es un poco lo que le está pasando al escriba. Oye, has respondido de maravilla. No estás lejos. ¿Cómo que no estoy lejos? Estoy en el meollo, que es que he acertado. ¿No? Lo que has dicho es verdad. Pero no estás lejos. Solamente no estás lejos. La buena respuesta es necesaria, pero es insuficiente. Porque en el reino de Dios no hay un segundo premio. O entras en esa relación de arrepentimiento y vida nueva que te da Cristo Jesús, o solamente te quedas a las puertas y estás fuera. Y eso es duro de oír, pero es la realidad del mensaje del Evangelio y de la necesidad que tenemos. ¿Qué pasó con el escriba? ¿Creyó finalmente? ¿Será de esos que dice, y muchos de los escribas y de los fariseos creyeron en él? No lo sabemos. Ojalá. No sabemos lo que fue del escriba. Pero ¿sabes lo que es de ti? ¿Sabes cuál es tu respuesta a este desafío de Jesús en tu vida cotidiana? Porque eso sí que es mi responsabilidad. ¿Cómo respondo yo a esta invitación de Jesús? ¿Qué es lo verdaderamente importante para mí como creyente? ¿Me conformo con mirar de lejos lo que Dios hace en la vida de otras personas, a involucrarme lo mínimo, a entretenerme con quizás debates muy interesantes y opiniones de muchos, y que simplemente pasa el tiempo de la vida cristiana hasta que el Señor venga? Bueno, si haces eso, sí, eres creyente, pero te estás perdiendo la bendición de vivir tu vida con Dios y de dejar que Él obre en tu vida y transforme tu realidad. Pero quizás eres alguien que simplemente te has acercado a Jesús, estás escuchando su mensaje, tienes cierta afinidad
¿Estás a gusto en la iglesia o escuchando mensajes por YouTube? ¿Por qué te acercas a Jesús? ¿Qué quieres preguntarle? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Hoy es un buen momento para que te decidas a entrar en esa relación personal con Él y no quedarte a 500 metros de la meta. ¿Sabéis? Dice la crónica que narraba esta tragedia deportiva de Carlos Sainz, que Carlos Sainz nunca volvió a ganar un mundial de rallies. Ganó otras cosas y creo que sigue en activo todavía, ¿verdad? Todavía anda por algunos rallies, el Dakar y otros. Pero nunca volvió a ganar un mundial de rallies y se quedó lejos de la gloria que tuvo tan cerca. Estar cerca no es suficiente. Necesitamos entrar en esa relación personal con Cristo y renovarla día a día. Os invito a que cerréis vuestros ojos y que escuchéis la letra de este himno clásico, que es una invitación a los no creyentes, pero también como creyentes, a mantenernos cerca de Dios. Con libertad, los que no queráis no lo hagáis, pero yo os invito a que cerréis los ojos y escuchéis. ¿Te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues ¿por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi, a Cristo ven. Pues hoy es tiempo, pero mañana bastante tarde pudiera ser. El casi nunca te servirá en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido está.